Bueno, aquí estamos con la Suzuki Gran Vitara JT. Este es año 2007 y vamos a hacer un video demostrativo de cómo usar la reductora en este coche y más o menos en qué ocasiones tienes que ponerla, cómo ponerla y cómo quitarla. Muy importante porque suele dar problemas cuando la vas a quitar y algunas personas no saben muy bien el procedimiento y me lo han preguntado por correo y por preguntas aquí en YouTube y en Instagram. Y bueno, nada, este video es para todos ustedes. Espero que les guste y si les gusta el contenido del canal, suscríbanse y denle a la campanita para que estén al día de todos los videos. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre, obviamente, bajar la presión de las ruedas. Ahí debe estar más o menos a 1 kilo. Si quieres ser más preciso, pues le pones un reloj y ya está. Pero así va perfectamente, con lo que vamos a hacer un video demostrativo. Vamos a ver por allá cómo vamos a subir aquella pendiente y vamos a indicar qué es lo que deberías poner en el coche, en las tracciones, para que suba por allí de la manera más cómoda y sufriendo menos el coche. Bueno, aquí tenemos los 3 modos en los que podemos poner la transferencia de la Gran Vitara. Tenemos el modo 4H, que es en el que vamos a ir rodando siempre todo el tiempo en carretera, normal. De esta manera la tracción se transmite a las 4 ruedas de manera libre, el transfer va abierto. En esta manera 4H Lock, la relación va a seguir siendo la misma que en 4H, pero la potencia se transmite de manera equilibrada a las fuerzas delanteras y a las traseras, lo que quiere decir que va a tener mejor tracción, así levante un poco una rueda de alguno de los dos ejes. Y luego en el 4L Lock tenemos exactamente lo mismo, pero con una relación mucho más corta, que por ejemplo para subidas fuertes o condiciones donde hay mucho barro sería lo mejor. En este caso tenemos una subida fuerte aquí adelante y vamos a usar 4L Lock. Bueno, aquí estamos llegando ya a un caminito donde ya más o menos ya yo sabía, o sea, metí antes la 4L porque ya más o menos sabía lo que me venía. Pero si estuviéramos haciendo una ruta así normal en la que no sabemos qué es lo que nos viene adelante, bueno, yo recomendaría ir en 4H, al menos de que realmente veas necesario que tengas que poner la 4L, es decir, que sientas que le falta fuerza al vehículo. Una vez superamos el obstáculo, mucha gente me pregunta, ¿qué haces tú? ¿Te sigues andando en la 4L o cambias para la 4H? Bueno, realmente yo, si sé cómo es el camino, ya más o menos me preparo y sé si debo seguir o no en 4L. Aquí ya yo sé que más adelante me viene un cachito todavía de más de subida, entonces la dejo en 4L, porque bueno, ya no voy a estar cambiando en trechitos tan cortos. O sea, prefiero, si ya sé que más adelante lo tengo que volver a poner, pues la dejo. Pero si ya sé que viene un pedazo de recta, pues la vuelvo a poner otra vez en 4H y me voy así. Adelante ya no vienen cosas muy fuertes, entonces ya decido pasar a la 4H. Algo muy importante en estos coches es que cuando vayamos a pasar de 4L a 4H hay que tener pisado el embrague y el freno. El coche tiene que estar en punto muerto y tiene que estar detenido, si no aquí te va a dar un error en el cuadro, que lo voy a hacer ahora sin hacerlo para que vean el error que da. ¿Ve? Te da ese error y te titila la luz y no sale del 4L. De hecho lo tengo puesto en 4H y se pueden dar cuenta que el 4L aún sigue activo. Si andáramos así estaríamos andando aún en 4L. La manera correcta es ponerlo aquí en 4L, pisar el embrague, el freno, luego otra vez en punto muerto, que estés en una superficie medio nivelada y pasarlo. De esa manera ya vemos cómo automáticamente se quita la 4L. Igual para el 4H, sin embargo, de 4H Lock a 4H normal podemos pasar andando. Lo que tenemos que hacer es andar, pisar embrague y dejarlo ir en punto muerto y quitarlo. Se quita solo automáticamente y la luz se apaga. Bueno, aquí como ya sabemos que viene una bajada fuerte, volvemos a poner otra vez la 4L, que para ponerla tenemos que estar, como dijimos, en punto muerto.
y ya ahí nos calza de una vez la 4 Yo en este en particular pongo primero, suelto el embrague y lo dejo ir solo poco a poco. Si me hace falta le doy un poquito de acelerador y si no, freno. Si veo que voy muy despacio para lo que tal, pero bueno, aquí tenemos muchas piedras y muchas cosas, prefiero ir así un poco más despacio. A 4H normal, lo podemos hacer andando. Lo que tenemos que hacer es tratar de que cuando lo vayamos a hacer, estar en punto muerto, pasar, y bueno, nada, luego seguimos y ya vemos cómo la luz se apagó y ya estamos en 4H normal y ya sí podemos agarrar carretera.